Mira, Haití, cuando nosotros lo hemos señalado y lo hemos hecho tema de agenda en el programa y lo hemos estado examinando, y cuando salen algunas voces, hay unos grupos, más que grupos, yo diría que grupejos, que salen inmediatamente. Y el problema haitiano siempre lo examinan desde el punto de vista de los crueles que somos los dominicanos, maltratando a los haitianos, y lejos de acogerlos, cuidarlos y tratarlos como seres humanos, lo pateamos. Ese es el enfoque que se le da, siempre entendiendo que el que defiende la integridad del país, la supervivencia frente a la gran amenaza que es Haití, es sencillamente antihaitiano, racista, ultraderechista, inhumano. Se juega a esa dicotomía. Sucede, sin embargo, Carmen, que en las últimas 2 semanas es la comunidad internacional la que le ha dicho a Haití: ustedes tienen que frenar las bandas. Haití señala, toda la prensa internacional, lo que aquí hemos estado diciendo por años: Haití es territorio de nadie, y en Haití no hay nada, ni siquiera un mínimo orden. Tuviste al que tomaron y quemaron, que lo comentamos la semana pasada, no fue a Juan que quemaron un senador. Un senador. Lo quemaron, y a ellos les encanta el fuego. Tú recuerdas la técnica que se utilizaba, le llamaban la técnica del, creo que era del collar, el collar. El collar, que te encendían y la persona se incendia. Debe ser la muerte más horrorosa que pueda haber, morir quemado de esa manera. Entonces, en la comunidad internacional no solamente se ha estado denunciando que ya lo de Haití es terrible, que la misma OEA declara que ha sido un fracaso total lo de la comunidad internacional, y muy bien, eso es cierto, pero al final, ¿qué van a hacer para resolverlo? Nada, Carmen. El problema está ahí, y el problema es de los dominicanos, y aquí siempre dijimos, el problema es de hecho, el problema no se va a declarar, eso va a seguir y va a seguir. El Parque Riquillo está ocupado. Toma la situación que se suscitó en la ciudad Juan Bosch, vete a las zonas turísticas y a la zona fronteriza para que tú veas. Eso es una situación agresiva y una situación de ocupación de hecho territorial. Entonces, Haití no tiene salida, y lo que se ha proclamado y el plan que siempre estuvo es que se diera una fusión de hechos, Carmen, porque ellos ¿a dónde van? ¿Se van a lanzar al mar? No se van a lanzar al mar, vienen para acá. Tenemos nosotros control fronterizo falso, aquí no hay ningún control fronterizo, todo eso ha sido canto de sirenas, hablando tonterías. Ahí sigue pasando todo, sigue entrando todo. Nosotros no tenemos control absolutamente de nada. Ahora, la verdad se va acercando. República Dominicana, se le van a agravar todas las carencias que nosotros tenemos como nación. Nosotros no tenemos cómo responder a esa cantidad de habitantes con esas necesidades, con esas precariedades, con los problemas de convivencia que genera todo eso. Aquí hay mucha gente que dice: no, los dominicanos hacemos negocio con los haitianos, los maltratamos, lo utilizamos en la industria azucarera, lo utilizamos en la industria de la construcción, en la agricultura, todo lo que comemos viene de manos haitianas. Muy bien, ellos vienen y lo hacen porque en el territorio de ellos no podrían hacer nada. Aquí por lo menos sobreviven, y nosotros como nación no tenemos cómo darle un tratamiento de ciudadano de primer nivel, porque ni siquiera lo podemos hacer con los nuestros. El problema sigue siendo que la bomba está ahí, no va a tener una explosión como la de Hiroshima, sino que poco a poco se va diseminando y todo está cayendo de este lado. Pero lo que alarma de las últimas 2 semanas es que ya el pronunciamiento lo dice la comunidad internacional, no lo decimos nosotros. Uh-huh. Los nacionalistas, los derechistas, los racistas, los inhumanos, los que maltratamos los haitianos, porque aquí hay gente sinvergüenza que juega a esa retórica populista de que el que promueve defender la integridad de lo poco que tenemos, entonces resulta que es un perverso. Mira, y ya poco a poco uno se ha quitado ese miedo
porque la realidad nos da en la cara y ahora afloran de las contradicciones que le dan vida al gobierno del presidente Abinader, porque el ministro de Economía ha prácticamente echado por la borda el discurso del presidente en relación con Haití, y él está criticando la actitud precisamente de personas que exponen como tú lo has hecho. Él dice, no, eso no podemos hacerlo, pero él es ministro del presidente Abinader, el que ha enarbolado un discurso de defensa del territorio que de alguna manera está ocupado ya, Luis Miguel, y no necesariamente en la zona fronteriza, sino en las ciudades. Ningún país, ninguno, porque todos asumen pose, todos hacen pronunciamiento, pero nadie ha ayudado más a Haití que a República Dominicana. Que aquí hay posiciones racistas, que hay posiciones en que se habla del haitiano con desdén, sí, de la misma manera que los puertorriqueños hablan con desdén de los dominicanos y lo hacen objeto de mofa, de la misma razón que nosotros somos grupos minoritarios en Nueva York y en la diáspora, y nosotros representamos las amas de casa, las muchachas del servicio, las muchachas que lavan, las muchachas que hacen las labores más de menor nivel, las que recogen la basura, las que hacen las camas en los hoteles. Eso nos toca, le tocó a los españoles en una época cuando emigraban a Francia, posguerra civil y durante la guerra civil, a realizar los trabajos duros. En fin, eso pasa en la vida, es una especie de cadena. Pero nosotros tenemos que saber que nuestros recursos son limitados y que con el grupo de lo que tenemos el destino de haber nacido aquí, es difícil atender las necesidades que tenemos como nación. Si eso tú lo agravas, porque, señores, Chile ayer hace una declaración donde estaban devolviendo a haitianos con una prohibición y una condición de no volver a territorio chileno en 9 años, porque ellos no quieren haitianos allá. Entonces, la semana pasada hablábamos del tráfico de parturientas y no ocurrió nada. Mire, usted no puede despedirse sin comentar lo de Donald Trump. Bukele dijo, si esto hubiera ocurrido en alguno de los países, el allanamiento a la casa del expresidente, nos hubieran sometido a los organismos de defensa de los derechos internacionales, de los derechos de cada uno. ¿Qué usted dice de esta situación de Donald Trump? ¿Llegó el momento de Donald o lo estamos presentando como el candidato? No llegó ningún momento para Donald. Mira, con el señor Donald Trump ocurrieron 2 cosas diferentes. Primero, el allanamiento a Mar-a-Lago, que es su residencia en la Florida, su residencia de veraneo, su bello palacete, tiene que ver con documentos clasificados, entiéndase, confidenciales, que él retiró de la Casa Blanca y se los llevó en violación a la ley. Donald Trump tenía fama, de acuerdo con testimonios de personas que le sirvieron en las diferentes investigaciones que se realizaron, de que documentos comprometedores lo lanzaba al sanitario o sencillamente lo metía en la máquina de cortar papeles, en el shredding, y lo cortaba y lo picoteaba. Eso está prohibido porque después del escándalo Watergate en Estados Unidos se pasó una ley que el material clasificado no se puede sacar de Palacio, eso se va a una especie de archivo donde se guarda esos documentos, y él lo sacó. Lo sacó porque Donald Trump resultó un presidente atípico y todos sabemos que Donald Trump se la jugaba, se tomaba riesgos que para ser considerados andaban en la medianera de violación a la ley, siendo, digamos que, cautos en el pronunciamiento. Entonces, esa es una parte. Sí, los fiscales consiguieron una orden de un tribunal que le permitía ir a hacer una redada, ¿cómo se llama esto? Un allanamiento a una residencia de un expresidente. Tú puedes tener seguro que ser una petición con mucho peso jurídico. El motivo no se ha divulgado, pero eso es lo que dice la prensa. La segunda parte, que tiene que ver, que es la más interesante,
Él estuvo citado ayer por la fiscal de Nueva York porque se está investigando unos temas fiscales de él donde supuestamente inflaba el valor de sus propiedades jugando juegos fiscales. Se mantuvo 4 horas acogiéndose a la quinta enmienda, diciendo que él no iba a contestar. La quinta enmienda básicamente señala que yo no me tengo que autoincriminar, que a nadie se le puede obligar a ser testigo contra sí mismo y que hacer lo contrario, dice la doctrina constitucionalista norteamericana, sería colocar a la persona en una posición en que se acusaría a sí mismo, cometería perjurio o terminaría básicamente en desacato a una corte, y para evitar eso existe la quinta enmienda. Lo simpático es que en el 2016 el señor Trump decía que cuando el escándalo aquel del servidor computadora que utilizaba Hillary Clinton al margen de los ordenadores oficiales del Departamento de Estado, se decía cuando citaron a sus colaboradores, 5 o 6 colaboradores, él decía, se parecen a lo de la mafia de Nueva York, que cuando son citados se acogen a la quinta enmienda, guardan silencio. Si usted es inocente, ¿por qué guardar silencio? Pues ocurre que ese pronunciamiento ayer le dio en la cara de manera directa, porque él duró 4 horas acogido a la quinta enmienda y no declaró una palabra. Entonces, por eso aquello de que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice, y terminó de esa manera. De todas formas, con Trump lo mejor es la contención, lo mejor es no dejarlo hablar, porque Trump habla mucho, y en un proceso legal, cuando usted habla mucho, puede terminar abriendo grietas, abriendo espacios que se tornan contraproducentes a sus intereses, de manera que estratégicamente es así, si bien él lo criticó en otras personas que se acogieron. Una cosa que es lo más importante con Trump para mí es lo siguiente: el que crea que Trump va a ser sometido o que de alguna manera esos procesos van a impedir su acceso a la presidencia, creo que comete un error de juicio. En mi opinión, Trump es un excelente mercadólogo, es un hombre que maneja muy bien los medios de comunicación y ya empezó a victimizarse y a presentarse como víctima de una cacería de brujas en su perjuicio. Tiene seguidores que lo siguen a ciegas. Él dijo una vez que él podría darle un disparo a una persona y aún así ganaba, y creo que no se equivocó. Yo creo que Trump utilizará eso como lanzamiento para incrementar su popularidad, y no veo fortaleza en ese sistema de derecho, en ese sistema jurídico, para procesar un expresidente. Yo creo que al final del día, doloroso, pero la realidad, los presidentes se comportan como emperadores, y luego que salen, por la dinámica misma del poder y la forma en que esas cosas juegan, nadie pide cuentas ni nadie somete expresidente, porque el que se arriesga en ese sentido luego se expone a lo mismo. Así leo yo el fenómeno norteamericano. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.